terrorismo urbano. Congresista, muy buenos días y bienvenido al programa. Muy buenos días a todo el Perú, a través de RPP, la señal que va a cumplir 100 años el próximo año. Saludos a Fernando y a Mávila. Muchas gracias, congresista. Explíquenos, por favor, cuál es su iniciativa y su propuesta para su región y su capital, de la que sabemos desde hace mucho tiempo, más de 10 años, que fue el origen de los comandos de aniquilamiento en el Perú y del sicariato y de la extorsión. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué datos tenemos sobre las particularidades de la criminalidad en Trujillo? ¿Y qué es lo que propone usted para hacer frente, después de haber registrado ahí tantos fracasos en la lucha por la seguridad ciudadana? Bueno, en primer lugar, saludo que el señor Otárola, después de 8 meses que me reuní con él el 6 de julio, y después de la comunicación que tuve con la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, el 12 de junio, con documento que puedo, lo presento, para pedirle el estado de emergencia para la provincia de Trujillo y la provincia de Catás, la provincia del Oro. ¿Por qué? Porque veíamos con total perplejidad cómo se incrementaban los muertos por sicariato, la extorsión y sobre todo el uso de explosivos que se daba acá en la región La Libertad. Le hice ver que si no tomábamos acciones en concreto nos íbamos a convertir en algún momento si no es un narcoestado, un estado donde gobierne el poder de la minería ilegal. Y sabemos que en el Perú son más de 500.000 extractores de oro, y en el Perú se han dado, en Trujillo especialmente, solamente en la provincia de Trujillo, 150 muertos por sicariato. Congresista Burgos. 52, sí. Sí. No, sin duda, y eso hay que reconocerlo, de verdad, el crimen tomó Trujillo, no ahora, hace mucho tiempo. Recordamos las épocas en que ya se hablaba de el pago de cupos que se le exigía a los taxistas solamente por transitar, ¿no? Y lo que ocurría en el distrito, me parece, del Porvenir, por ejemplo. Pero la pregunta es, usted habla de terrorismo urbano y habla de actividades ilegales que estarían detrás de las organizaciones criminales, pero muchas de esas actividades ilegales son promovidas desde el Congreso. Por ejemplo, la minería ilegal. Claro, eso yo estoy en contra. Están haciendo, han presentado un proyecto de ley para formalizar, entre comillas, o realizar un reinfo, para abrir el reinfo, y eso yo estoy en contra. Tenemos que ponerle realmente en este momento paralizar estas actividades, porque realmente estamos empoderando. Usted sabe que el kilo de oro está más de $65,000. ¿Se imagina cuánto está produciendo la minería ilegal? Esos 8 meses de retraso del señor Otárola y la señora Boluarte han empoderado aún más a las bandas criminales que se dedican a la minería ilegal. Imagínese, ahora es más difícil luchar contra ellos porque son más poderosos económicamente. Tienen armamento aún más sofisticado que la Policía Nacional y quizás están a la par con el Ejército. Y estas iniciativas suyas, dentro de lo que ha llamado un shock legislativo contra el terrorismo urbano, primero explíquenos qué es lo que debería ser considerado o no terrorismo urbano, y luego qué otras medidas adicionales al establecimiento de un estado de emergencia como el que se ha ordenado, incluso con una suerte de toque de queda o inamovilidad entre la medianoche y las 4 de la mañana, y con participación activa de las Fuerzas Armadas en Patás. Díganos usted en qué consiste. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, en primer lugar, se tiene que trabajar sistemáticamente. Se lo dije a Otárola hace 8 meses. Se tiene que enviar agentes de inteligencia, tanto del Ejército como de la Marina y como de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional, a trabajar en conjunto, porque el enemigo es común. Entonces se tiene que ver qué bandas organizadas se están dedicando, pues se dice que son más de 20 bandas organizadas, y acá en la provincia de Trujillo
y también relacionadas con la minería ilegal, porque obviamente ya no son solamente empleados de los mineros informales, sino que ellos se han convertido en extractores de oro también. Entonces, lo que estamos haciendo, la propuesta que hice en julio y que todavía está en la Comisión de Justicia y Constitución acerca de terrorismo urbano, es considerar a todas las personas a los sicarios, extorsionadores que llegan a colocar explosivos o a asesinar a las personas, en este caso, es considerar como delito llamado terrorismo urbano. Es el artículo 315b, que sería el modificatorio al Código Penal. Señor Porque Burgos, sabemos que existe una ley contra el terrorismo. Todos los artículos que existían sobre el terrorismo que estaban en este código han sido derogados y han sido trasladados a la ley contra el terrorismo. Entonces estamos considerando dentro de la parte de la criminalidad, de la lucha contra el crimen organizado, considerar el delito de terrorismo urbano desde muy bien, señor Burgos. Artículo 315. Señor Burgos, sí. Es cierto que cambiar las leyes puede ser útil, pero es mucho más útil hacer un trabajo de inteligencia preventivo y tener una gestión de las fuerzas de seguridad. Eso es más importante que ponerle nombres y de cambiar las leyes. Por eso le pregunto, usted ha dicho que las bandas de criminales se han empoderado durante los últimos meses en Trujillo, ya eran poderosas, lo son más ahora. La pregunta es, además de empoderarse por la posesión de armas de guerra, ¿se hayan empoderadas por la complicidad de instituciones del Estado? Y en esto incluyo al Congreso, naturalmente. ¿Hay en el Congreso hoy colegas suyos que trabajan a favor de la minería ilegal y las bandas criminales que la protegen? Lo que yo les puedo decir es que aquellos que se empoderaron y llegaron al Congreso con dinero de la minería ilegal son detestables y realmente deberían ser sancionados. Nosotros conocemos algunos que han sido financiados por los mineros informales y definitivamente hacen daño al Perú. Hay personas que están involucradas y que quieren abrir el reinfo. Pienso que eso va a ser catastrófico para todo, para el manejo y sobre todo para la lucha contra este crimen organizado. Esos delincuentes que están empoderados en las bandas con sus bandas delincuenciales no solamente se dedican a la extorsión, a la minería ilegal, sino están relacionados entre sí y llegan muchas veces a los funcionarios de energía y minas, a los funcionarios, también a algunos miembros del Congreso. Señor Burgos, todos estos funcionarios, congresistas y personas de los ministerios han sido denunciadas, porque usted quiere cambiar leyes, pero ¿ha denunciado usted a los que usted sabe que están protegiendo a esas bandas criminales o no lo ha hecho? No, el problema es que se tiene que investigar y para eso está la Fiscalía. El Ministerio Público no ha hecho un buen trabajo también. Hay que ser responsables en lo que uno dice. No puedo señalar con el dedo a alguna persona. Nadie lo puede hacer. Todo el mundo dice que hay congresistas que protegen a la minería ilegal y a las bandas criminales, pero nadie denuncia. Sí. Los que presentan esos documentos habría que investigarlos, ¿no? A aquellos que han presentado la apertura del reinfo, por ejemplo. De acuerdo. ¿No? Para poder sospechar, ¿no? Si tienen alguna relación con esos grupos, ¿no? Congresista Burgos, le agradecemos igual su participación en Ampliación de Noticias desde Trujillo. Muy amable esto a propósito de la declaración del estado de emergencia en Patás y Trujillo por 60 días ante el incremento de la criminalidad. 9:01.